Vamos a hablar de la abundancia, vamos a hablar de este tema que tanto nos importa, que tanto nos interesa, porque sencillamente estamos hablando de resolver necesidades, de vivir sin insatisfacciones crónicas y de resolver las necesidades de la manera más natural y más armónica posible, así como cuando respiramos. Este trabajo, este desarrollo de este tema que he canalizado, está escrito. Y para darle un orden más sencillo de comprender y para que lo puedan seguir con mejor atención, lo voy a leer, algo que no suelo hacer. Lo voy a leer porque además es un tema en el cual quiero eh, reproducir todos los detalles que he escrito en esa canalización que transmito en las publicaciones. Esta vez voy a leer el material más completo de lo que está publicado, porque sé que para muchos es mejor escucharlo que leerlo, les es más fácil recibirlo. Muy bien, vamos a hablar de la abundancia. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es abundancia? ¿Qué entendemos por abundancia? ¿Cuál es la idea de abundancia de la cual surge todo el siguiente desarrollo? Como primer paso en el desarrollo de este tema, entonces vamos a respondernos la siguiente pregunta. ¿Qué es abundancia? Abundancia es el estado en el cual no hay necesidades insatisfechas. Es decir, en el estado de abundancia no necesitas nada. Tenés todo lo que necesitas. Esto no quiere decir que desaparecen las necesidades, sino que éstas se satisfacen sin esfuerzo, tal cual como lo hacemos a diario cuando respiramos. Este es un tema muy importante que quiero destacar. No desaparecen las necesidades, porque desaparecer las necesidades, salvo aquellas necesidades que son innecesarias o agregadas artificialmente por el hombre, es decir, que no son necesarias realmente, salvo esas necesidades, las otras, las necesidades reales, son parte de nuestra naturaleza. Entonces, eliminar las necesidades naturales sería alterar, interferir la naturaleza, y eso estaría mal. Interferir la naturaleza significaría quitarle efectividad a la naturaleza, es decir, hacer una transformación desde nuestra inteligencia, desde nuestra capacidad creadora que es limitada. Imagínate si vamos digamos, a reprogramar a la naturaleza que no hemos creado nosotros, estamos asumiendo que somos mejores que quien creó a la naturaleza humana. De lo contrario, si asumimos o si aceptamos que no somos mejores que quien creó a la naturaleza humana, mejor no cambiemos nada, porque vamos a hacerla menos eficiente. Entonces, lo que tenemos que entender que la abundancia no es que elimina necesidades, sino que resuelve las necesidades de una manera natural, sin conflicto, como digo, como respirar. La abundancia se enseña y se aprende. Este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque no es magia, ¿no? No es una cuestión de hacer rituales para que venga la abundancia. Acá tenemos que entender nosotros algo que vamos a ver aquí, que es una relación fundamental entre capacidad y desempeño. La capacidad no la creamos nosotros. Las capacidades que ostentamos no las creamos nosotros. Nosotros las ejercemos, pero las debemos ejercer para un sentido concreto, con un fin determinado, no para cualquier cosa. El estado de abundancia es un estado para nada extraordinario y mucho menos inalcanzable. El estado de abundancia tampoco es un premio extraordinario para algunos. Es una meta que todos debemos alcanzar y para la cual todos tenemos lo que necesitamos. Todos tenemos la capacidad para resolver todas las necesidades que nos impone la naturaleza humana. Pero, así como un niño no tiene aún desarrolladas sus capacidades y por ello es dependiente de sus padres, pero será independiente en un futuro y será padre o madre, del mismo modo ocurre con todas las necesidades. Debemos desarrollar las capacidades para resolverlas. Y una vez que lleguemos a la madurez, a la plenitud, entonces todas las necesidades serán satisfechas naturalmente. Dicho de otro modo, cuando vives carencia crónica, debes identificar cuál es la capacidad inmadura en ti, cuál es la cualidad que debes desarrollar. Este es un punto fundamental para entender la abundancia. La abundancia no es una cuestión, no es algo, como vamos a ver más adelante, que se busca per se. No es como ganar un número en la ruleta, no es como, digamos, no es un arte de magia, es una lógica, es una consecuencia. Es la consecuencia, el resultado de una acción, de la acción correcta, de la acción que me lleva a la abundancia. Y esa acción
como toda capacidad que se ejercita y que se ejerce, como toda destreza, debe hacerse bien, debe aprenderse, debe practicarse, debe llevarse a su maduración, a su máxima expresión, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a desarrollar las capacidades que tienen como consecuencia la solución armónica de todas las necesidades. Bien, así como la naturaleza ha configurado las necesidades en nosotros, las cuales dan sentido al comportamiento y a la acción del hombre, también la misma naturaleza provee lo necesario, lo que satisface la necesidad. Y es así como se cierra el círculo, se completa el proceso. La naturaleza nos impone la necesidad, pero a la vez nos provee la capacidad para resolverla naturalmente y en armonía, así como respiramos, como digerimos, etc. Sin embargo, estas capacidades deben ser desarrolladas, deben alcanzar la madurez, de lo contrario seremos insuficientes para conseguir a través de ellas lo que necesitamos. Dicho esto, destacamos la primera característica a considerar en este tema, en el tema de la abundancia, y la característica que destacamos es que capacidad es igual a desempeño, es decir, hay una relación directa entre una capacidad y el desempeño. Si yo no entreno mi capacidad, sea cual fuere, el desempeño va a estar en relación a ese estado de la capacidad. Pero cuanto más yo entreno y educo esa capacidad, mejor va a ser el desempeño. Ahora, esa parte, ese trabajo sobre la capacidad, depende de nosotros. Ahí es donde entra en juego el libre albedrío y ahí es donde nos hacemos abundantes o nos hacemos pobres. Cuando somos flojos, cuando, como vamos a ver más adelante, tenemos actitudes negativas, cuando tenemos indignidad, en fin, cuando hay un montón de cosas, como vamos a ver más adelante, y no desarrollamos esa capacidad, por ende no vamos a obtener un buen desempeño, por ende no vamos a conseguir naturalmente lo que necesitamos. Lo podremos conseguir de manera conflictiva, con sacrificio, o no lo conseguimos. ¿Ok? Esto es fundamental de entender, porque esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Como dije recién, la naturaleza nos instala la necesidad, está configurada en nuestro diseño natural. La necesidad de comer, de dormir, de reproducirnos, de respirar. Pero la naturaleza nos da todo lo que necesitamos para satisfacer la necesidad. En el medio hay un proceso, hay un movimiento que nos corresponde hacer a nosotros. Y ahí es donde entra en juego, como digo, el libre albedrío. Y otras cuestiones, entra en juego la cultura, las creencias, en fin, la educación, el contexto familiar, en fin. Seguimos. El siguiente tema que vamos a desarrollar o subtema dentro de la abundancia es el siguiente. Lo titulamos así. El juicio afecta la abundancia. Cuando satisfacemos una necesidad sentimos agrado, nos sentimos dignos de la vida, sentimos que hemos ganado el derecho a vivir. Nos ganamos la vida cada vez que conseguimos lo que necesitamos y eso nos da derecho a seguir recibiendo lo necesario, por lo cual no existe miedo a no tener el día de mañana. Este juicio inconsciente y a veces consciente condiciona el desarrollo y el despliegue de la capacidad y afectamos, por supuesto, el desempeño. Es importante por ello reconocer cuáles son los mecanismos de juicio inconscientes y conscientes que nos quitan derecho a recibir lo que necesitamos, los cuales desestimulan el desarrollo de la capacidad y por ende nos incapacitan para alcanzar nuestros objetivos. Estos juicios pueden afectar físicamente nuestras capacidades, pueden, y de hecho así ocurre, incidir en el desarrollo de ciertos órganos, los cuales no completan su madurez o presentan dificultades en su funcionamiento. Entonces, aquí resaltamos una segunda característica a considerar referente a la abundancia y decimos que el juicio afecta la capacidad y por ende se afecta el desempeño. Bien, decíamos recién que hay un mecanismo de juicio inconsciente y consciente. El mecanismo de juicio inconsciente son todos esos programas y patrones. Algunos son parte de la naturaleza, y esto hay que destacarlo, es decir, algunos patrones y programas son correctos, es decir, son parte de la naturaleza, de nuestro diseño natural, y no hay que alterarlos. Sería un error ir en contra de la naturaleza, porque sería quitarle efectividad a nuestra naturaleza, desnaturalizarnos. Pero hay otros patrones y programas que actúan de manera inconsciente, como un inconsciente agregado, como una especie de instinto agregado, pero que no coinciden con el diseño natural, sino que son agregados por cultura, por educación, por fuerza de circunstancias que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, por conveniencia o por un juicio o una percepción de conveniencia que ellos tuvieron y que nos educaron y nos inculcaron ciertas cosas
Y eso actúa como un mecanismo de juicio inconsciente. Y eso afecta la capacidad, el desarrollo de la capacidad, que es lo que me va a conducir como un puente a obtener lo que necesito. Por ejemplo, un ejemplo sencillo y conocido y común. Si en mí está la singularidad y la capacidad y el talento de cantar, pero en mi familia son todos médicos o abogados o escribanos, licenciados, y no hay músicos, y se considera que la música es un arte hippie, bohemio, que no garantiza la vida, que no da arraigo a la vida, que no da seguridad, que no da porvenir, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer mi familia? Va a anular, va a instalarme toda una serie de juicios y prejuicios y yo los voy a heredar y los voy a absorber inconscientemente de mi ambiente familiar y por ende yo voy a anular esa capacidad, no le voy a dar crédito. No voy a estar al 100 con esa capacidad, no me voy a sentir cómodo. Entonces ahí es donde un juicio inconsciente, y que puede ser consciente también, va a afectar la capacidad. Y por ende yo me privo de ejercer mi cualidad singular, mi talento, y de conseguir a través de eso, que esa es mi moneda de pago que yo traigo a la vida, me privo de conseguir lo que necesito. Bien, y muchas veces termino haciendo algo para lo cual soy mediocre y tengo una vida mediocre, porque si no hago aquello para lo que soy bueno, voy a ser mediocre en todo lo que haga. La abundancia está ligada entonces a la capacidad de ganarnos la vida. Y la capacidad de ganarnos la vida, de satisfacer las necesidades, está ligada a su vez al derecho o a la dignidad que sentimos que tenemos de recibir lo que necesitamos. Pero si por alguna razón no nos sentimos con derecho a recibir lo que necesitamos, entonces esa sensación y ese juicio serán una causa de inquietud, dudas que restarán determinación y poder, resultando en un estado de pobreza. La incapacidad para obtener lo que necesitamos surge del juicio consciente e inconsciente que nos declara indignos y por ende sin derecho y sin poder para recibir lo necesario. Y esto constituye un círculo vicioso, pues al no conseguir lo que necesitamos, confirmamos esa indignidad y la pobreza se hace definitiva y el juicio que nos resta capacidad se hace más intenso. Bien, estos mecanismos de juicio, vamos a llamarlos así, agregados o artificiales, que no se corresponden con el diseño natural del hombre, el cual sí hay que considerar. Estos mecanismos de juicio inconsciente, que son generalmente legados culturales, sociales y familiares, nos restan determinación. Entonces imagínate que estás por dar un salto de una azotea de un edificio a la otra y en el medio hay un vacío. Si tú no tienes la determinación y pones todo ese foco y ese empeño en dar el salto, no vas a ser suficiente para lograrlo. Entonces te caes. Y si te caes, ¿qué vas a decir? Vas a llegar a la conclusión de que la verdad no debías haberlo hecho, que no tenías el poder, que no te correspondía, etcétera, etcétera. Y te convences y entonces le das poder a ese prejuicio, ese mecanismo de juicio y anulas una capacidad. No la desarrollas, no le das el crédito que necesitaba para desarrollarse y para conseguir el desempeño y los frutos del desempeño. Acá viene otro punto fundamental, otro subtema dentro del tema abundancia a considerar, dentro de lo que ya venimos viendo. Dar para recibir. Juzgarse digno es fundamental para el desarrollo y el ejercicio pleno de la capacidad. Un ejemplo de esto que digo es lo que sucede con las personas mayores, las que al jubilarse y no realizar ninguna actividad o proyecto posterior a la jubilación y no tener otras personas que sean dependientes de ellos, es decir, no sentirse útiles, necesarios, entonces el proceso de muerte en estas personas se acelera, enferman rápidamente de algo. Sentirse útil, sentirse necesario es esencial. Es esencial para sentirse digno. ¿De qué? De la vida. Por eso todos necesitamos ser útiles, todos necesitamos trabajar, por eso el ocio nos incomoda, el no hacer nada nos incomoda. A veces decimos, si estoy en mi casa haciendo nada, me siento culpable. Bueno, es un mandato social. No, no es un mandato social, es un mandato natural. Sentirse inútil es perder derecho a la vida, porque la vida no es algo así que se nos da gratis para, hacer lo que quieras. Tirate la vida encima, y haz lo que quieras. Y si no, no hagas nada. Haz lo que te plazca. No es así. Porque tenemos que respirar para vivir, porque tenemos que comer para vivir, porque tenemos que dormir, porque tenemos que reproducirnos, porque tenemos que encajar en el grupo, porque somos gregarios, sociales por naturaleza, y si no morimos o sufrimos la vida.
La vida no es para hacer lo que queremos. Entonces tenemos que ser útiles. Y ser útil significa ser valorado. Y la manera de calificar la utilidad, lo cual podemos, eso sí, discutirlo o podemos analizarlo, más que discutirlo, pues todo esto está definido ya en la naturaleza del hombre, es indiscutible y es inopinable, la opinión es, realmente es un absurdo. Hay que descubrir lo que es y ya, y aceptarlo. Podemos discutir en el proceso del aprendizaje, sí, por supuesto, pero no podemos discutir la naturaleza de lo que es. Podemos calificar la utilidad para medirla a través de distintos patrones de medida, pero un patrón de medida fundamental es eh, qué tan necesarios somos para otros. Mira, siendo animales gregarios como somos, el valor se mide por cuántas personas dependen de nosotros. ¿A cuántas personas les somos útiles? ¿Cuántas personas valoran nuestra existencia y los frutos que damos? Como dijo mi queridísimo Jesús, la higuera que no da higos se seca. Es decir, la higuera no vive para sí misma, vive para sus frutos. Y los frutos de la higuera no son para la higuera. Lo mismo el hombre. Entonces, cuanto más personas, cuanto más seres, cuanto más entidades, cuanto más sean valorados y necesarios, nuestros frutos, más valor tenemos, más derecho a la vida tenemos, más dignos nos sentimos y menos tenemos que preocuparnos de nada. Todos cuidamos aquello que es necesario para nosotros, todos protegemos a la planta que nos da los frutos sabrosos y ricos, todos protegemos a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? De eso se trata, de dar lo bueno, de dar lo que otros valoran, lo que otros necesitan. Bien, vamos, sigamos. Cuando tú provees a otros, cuando tú ayudas a otros, te haces necesario y útil y eso eleva tu dignidad y tu poder. Dar para recibir. Este es el sentido de esta fórmula del éxito. Pues cuando tú das, otros reciben y ellos te aceptan y te valoran. Difícilmente alguien que es aceptado y valorado por los otros experimentará carencia. Pero no se trata de buscar la aceptación y valoración en contra de la tuya propia, es decir, desvalorizándote a ti mismo. Ser aceptado y valorado por los demás no es lo mismo que llamar la atención de los demás. Se trata de dar a los otros lo que necesitan, para lo cual debemos poner atención a ellos, a sus necesidades, tanto como a las nuestras. Pero acá agrego algo. Se trata de poner atención a lo que los otros necesitan. Ser empáticos, como también más adelante lo vamos a ver. Ser sensibles, ponernos en el lugar del otro, ponernos en la piel del otro. Pero ojo, se trata de ver lo que los otros necesitan y si yo tengo eso que los otros necesitan y dárselo, es decir, dar lo bueno que yo tengo para dar, los frutos maduros, sabrosos, nutritivos, que el otro necesita. Los frutos que yo doy y que son necesarios en otros es lo que me vincula con los otros y es lo que le da sentido a la unión y a la relación. Pero si el otro no necesita mis frutos, o imponer mis frutos para que el otro me necesite, tampoco es el camino. Como sucede, ¿verdad? Como sucede con el mundo del dinero, donde se impone el dinero, se impone deuda, para que todo el mundo necesite dólares, dinero, y entonces los dueños del dólar, los dueños del dinero y los que acumulan y atesoran dinero se convierten en necesarios para todos y ahí entonces se está hackeando el sistema. Por realidad nadie necesita papeles verdes. Necesitamos otras cosas, pero como esas cosas están bajo propiedad y dominio de quienes poseen esos papeles verdes, bueno, se ha generado toda una desnaturalización del proceso que en algún momento, si no ahora, con todo esto que está pasando, vamos a tener que revertir, que solucionar. Por ley natural, quien consigue lo que necesita del otro acepta y valora a aquel, y es esta valoración lo que hace al otro importante para el que recibe. Entonces el otro, el que da, no necesita controlar nada para ser valorado, sino solamente dar lo que éste necesita. Pero espera, no se trata de que hagas esto con todo el mundo. Comencemos por las personas más importantes en tu vida. Si no se trata que salgas a todo el mundo a preguntarle qué necesita golpeando las puertas. No, no se trata de eso. Se trata de que empieces por el prójimo, por el próximo, el que está frente a ti todos los días. Ponte en la piel del otro y dale los frutos buenos que tienes para darle, si acaso es eso lo que necesita. Y si no, ayuda a conseguirlo, ayúdalo a conseguir lo que necesita, o si no, simplemente ponte en su lugar, comprende lo que le pasa y ya con eso le estás dando un montón
de lo que necesita, ¿eh? Porque a veces solamente necesitamos que alguien nos entienda, que alguien nos mire con esos ojos profundos, esa mirada profunda, y que sabemos que nos entiende, sabemos que entiende lo que nos pasa. Esa comunicación es valiosísima. Lograr una persona que te mire y te entienda, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto cuidarías a esa persona? ¿Qué puede ser más valioso que una persona que entienda lo que te pasa? A veces ni los padres nos entienden, ni los padres entendemos a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ¿verdad? Ni nuestros padres a nosotros. Pregúntate tú si sabes lo que esas personas necesitan de ti o lo que tú puedes darles y que ellas necesitan y dáselo. Entonces serás aceptado y valorado por aquellos y tendrás poder sobre ellas, sobre esas personas para que esas personas te den a ti lo que tú necesitas. Este es el intercambio justo. Este es el intercambio legítimo, justo, el que debe ser. Para algunas culturas este tipo de negociación se percibe como demasiado interesada, pues algunas personas creen que el amor debe ser algo desinteresado, el amor debe ser algo puro, te doy por el solo hecho de amar. Mira, esto no existe, no existe, no existe. Esto es una tontería, ni siquiera es una falacia, es una tontería, un absurdo y es producto de alguien que no comprende cómo funciona la vida y el universo. La necesidad es lo que vincula. Y no está mal, porque así estamos programados. Así estamos configurados. Nosotros nos ponemos en pareja con alguien, no por decisión soberana y original de cada uno. Sería una gran casualidad, ¿no? Que todos decidimos lo mismo. Nos ponemos en pareja y buscamos pareja porque lo necesitamos, porque estamos configurados. Sino qué gran coincidencia, ¿no? Que nosotros decidimos tener una pareja y, oh casualidad, tenemos un sistema reproductivo para de pronto tener hijos. Es una tontería, ¿verdad? O decidir que comer algo. Mira qué casualidad, decidí comer porque me gusta comer, no porque lo necesito, porque me gusta. Y justo tengo un sistema digestivo que transforma el alimento si puedo seguir comiendo. Es ridículo plantear esto así, ¿no? Como que somos el creador y el origen de todo lo que existe. Plantearnos como la causa. Somos efecto y debemos comprender que somos efecto. Por ende hay un causante de nuestra vida y hay un diseño original que nos explica y al cual tenemos que atenernos. Entonces el amor no es desinteresado. Lo que tenemos que entender es que hay un interés y que está bien que así sea. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo para dar y para compartir, como el árbol que da los frutos no para sí mismo, para los demás, pero al mismo tiempo cuando los demás toman esos frutos, están multiplicando al árbol y a su especie, es decir, hay una reciprocidad, hay un dar para recibir. Bien, nosotros tenemos que cumplir nuestro rol en este juego, en este sistema. Tenemos que dar nuestros frutos buenos. Tenemos que dar el fruto de nuestras capacidades, para lo cual tenemos que desarrollar nuestras capacidades, hacerlas madurar, para que los frutos sean maduros y buenos y sean valiosos. Entonces ahí nosotros tenemos derecho a recibir los frutos buenos de los demás. Y así se teje este sistema mayor, así se teje el universo. Así se teje el universo. La vida en este planeta necesita del Sol. Y así podemos seguir. Todo está relacionado en una relación de reciprocidad, basada en la necesidad que algo tiene del otro. Bien, con este punto termino este video. Voy a seguir más adelante con este tema, desarrollando el tema de la abundancia, explicándolo de esta forma que sé que a muchos les llega mejor que leyéndolo. Bueno, hasta aquí este tema. Sigo en próximos videos en próximos días. Tus consultas, tus inquietudes, tus dudas, me las puedes hacer llegar en los comentarios de este video. Con todo gusto te responderé. Las preguntas realmente serias, comprometidas y los comentarios útiles. Bien, suscríbete al canal, lee y escucha los otros videos porque hay mucho material que seguramente responde a tus consultas. Seguimos en contacto y que estés muy bien.